Buenas tardes a todos. Lo primero, quería agradecer a las profesoras Ana Pita Grandal y a la profesora Carmen Ruiz Hidalgo el haber contado conmigo y la invitación que me han cursado para estas jornadas. Es la primera vez que estoy en el campus Domar de la Universidad de Vigo, por lo cual me ha permitido además conocer el campus, lo que además me agrada especialmente. Y además me han invitado a participar en una jornada que me parece de un tema de extrema actualidad. Es cierto que yo siempre me he dedicado a temas europeos. Ya en el año 92 leí mi tesis, que fue casi una osadía en temas de armonización fiscal y la armonización del IVA en aquellos años 90, donde pues nuestra pertenencia a la comunidad casi era muy reciente y todavía eran temas muy extraños a los tributaristas y a la gente que nos dedicamos al derecho financiero, y consecuencia de ello siempre he arrastrado con placer durante toda mi vida académica el estudio de estas temáticas, ¿no? Y precisamente lo que voy a abordar hoy, que como ha dicho Ana es el tema casi inicial, donde voy a poner o intentarlo por lo menos establecer una serie de pautas para entender dónde estamos, dónde hemos llegado y en qué medida las ayudas de Estado tienen incidencia en estas limitaciones que impone la Unión Europea a la libertad de hacer de los Estados, sobre todo en su política fiscal. Pues, como decía la profesora Ana Pita, me toca casi una pequeña introducción para ponerles a ustedes de manifiesto cómo están las cosas y el por qué o cuál es el lugar de las ayudas de Estado dentro de estas limitaciones. Así he enfocado mi conferencia, pero me van a permitir que les hable de algunos temas más generales para intentar centrar esta cuestión. Por lo tanto, iremos de lo general a lo particular y procuraré terminar mi conferencia estableciendo el lugar que tienen estas ayudas de Estado, sobre todo las ayudas de Estado incompatibles, entre las limitaciones que la Unión Europea impone a los Estados miembros. Vamos al principio. La primera premisa que me gustaría señalarles es que la construcción europea actual, de lo que hoy conocemos como Unión Europea, en la misma, la política fiscal de los Estados miembros ha estado siempre limitada por un proceso de convergencia económica que se ha exigido para conseguir lograr las distintas libertades que ya se establecían en los tratados constitutivos de los años 60 y que se reproducen en el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Me estoy refiriendo, como no, y las conocen, a la libertad de circulación de personas, mercancías, capitales o servicios, en un proceso de convergencia económica al que me he referido, en el que la política europea de armonización fiscal siempre ha tenido un papel protagonista. La armonización fiscal, hay que asentar lo que se concibe como un proceso de aproximación de la fiscalidad de los Estados miembros de la Unión Europea mediante la aprobación bien de normativa comunitaria de derecho originario, la que establecen los tratados, o bien de derecho derivado, que va a resultar vinculante para los Estados miembros, produciendo en ellos, si eso fuera necesario, la transformación de sus legislaciones fiscales nacionales. El objetivo último de la política de armonización fiscal, no se escapa, es evitar las distorsiones fiscales que provocan sistemas normativos muy diferentes. Estamos hablando ahora de una comunidad europea compuesta por 28 miembros. Yo hasta hace unos días hubiera jurado que eran 27, pero ya me he puesto al día con la incorporación de Croacia, por lo tanto de 28 Estados miembros, cuyos distintos sistemas fiscales pueden dar lugar a distorsiones que siempre entorpecen el establecimiento y el funcionamiento de ese mercado interior y de la libre competencia, así como otros de los fines que se contemplan en los tratados. La armonización fiscal que ha llevado a cabo la Unión Europea a lo largo de su existencia ha supuesto siempre, y sigue suponiendo para los Estados, ceder parte de su voluntad, parte de sus propios intereses, en un ámbito tan sensible como lo es el de la fiscalidad, que es un reflejo absoluto de su soberanía. Y es que del sistema fiscal y de su diseño, no se nos escapa a ninguno, dependen cuestiones tan importantes para los Estados miembros como el nivel de recaudación con la que se financia el gasto público, o también la posibilidad de redistribuir adecuadamente la renta entre sus ciudadanos, por lo que desde siempre han existido y seguirán existiendo reticencias a cualquier tipo de limitación que se imponga a la libertad de actuación en materia fiscal de los Estados miembros, por muy justificada que esta limitación pueda estar desde el punto de vista de la consolidación del mercado único. A la hora de configurar el sistema tributario, cada Estado, lejos de tener una libertad absoluta, tiene que tener muy presentes los límites que le impone su pertenencia a un organismo supranacional, como es la Unión Europea,
límites tanto de derecho originario como de derecho derivado. Los de derecho originario, desde el momento que firmamos, por ejemplo, en el caso de España, nuestra adhesión a la Comunidad en el año 86, firmamos un artículo 392 que nos imponía asumir todo el acervo comunitario que en este caso suponía asumir todas las directivas en materia de fiscalidad indirecta en un proceso que estaba bastante avanzado y que en ese momento el Estado español tuvo que asumir sin ningún tipo de excusas. Eso sí, la política de armonización fiscal que se ha llevado a cabo desde las instancias europeas, por así decirlo, siempre ha tenido muy presente la distinta sensibilidad que tienen los Estados miembros ante las cesiones que les exige esta armonización fiscal, que desde luego no son iguales ni parecidas siquiera en el ámbito de la fiscalidad directa e indirecta. De esta forma, los Estados miembros nunca, o por así decirlo, han sido muy reticentes a perder cotas de discrecionalidad en lo que se refiere a su fiscalidad directa y han sido más permeables, por decirlo así, a ceder las cotas de soberanía necesarias en el marco de lo que sería la armonización de la fiscalidad indirecta, adaptando con ello impuestos como el IVA o los impuestos especiales que prácticamente iban parejos a la entrada de cualquier Estado miembro en la Comunidad Europea. La causa que podría justificar este desigual progreso en la armonización de la fiscalidad directa o indirecta, pues habría que buscarla, por un lado, en la distinta percepción que los gobiernos y los propios ciudadanos tienen de ambos ámbitos de la fiscalidad, dado que es mucho más complicado cualquier avance en la armonización de la fiscalidad directa que afecta muy de cerca a los nacionales de cada uno de los Estados. En este sentido, tengo que señalar que los impuestos directos y, en particular, el impuesto sobre la renta que grava a las personas físicas, con cualquiera de las denominaciones que hay en los distintos Estados miembros, siempre ha sido el eje central del sistema tributario de cualquiera de ellos y tiene una grandísima importancia no solamente desde el punto de vista recaudatorio o cuantitativo, sino que se entiende desde los Estados miembros como un instrumento de política económica muy importante. Percepción, además, que también tiene la ciudadanía, que incluso llega a tomar muchas de sus decisiones aparejándolas un poco a lo que es la legislación o la normativa que se establece en este impuesto. También ha propiciado el distinto trato de la armonización de la fiscalidad directa o indirecta el distinto tratamiento que se produce en el derecho originario de ambos procesos, puesto que, mientras que en el tema de la armonización de la fiscalidad indirecta está previsto en el propio Tratado Constitutivo, en el artículo 93, ahora 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, en el caso de la fiscalidad directa no encontramos parangón posible. En el caso de la indirecta se preveía ese proceso, no se establecían plazos ni procedimientos, pero estaba previsto y, sin embargo, en el marco de la fiscalidad directa, como digo, los artículos antiguos 94 y 96, ahora 114 y 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, no solamente no hablan en ningún caso de armonización de la fiscalidad directa, sino que entienden que solamente se puede armonizar la fiscalidad directa de los Estados miembros en la medida en que afecte a las distintas políticas económicas o de la libre competencia, entrando en el marco de unas competencias compartidas y un principio de subsidiariedad donde la comunidad, en este caso la Unión Europea, va a actuar en el caso de que los Estados miembros no lleguen a otro tipo de solución. Por lo tanto, en materia de fiscalidad directa, a partir de ahora me gustaría que se quedaran con la idea de que, más que de armonización, podemos hablar de coordinación entre las políticas fiscales de los Estados, coordinación basada fundamentalmente en un intento de mejorar la tributación de las transacciones que se llevan a cabo entre los operadores localizados entre distintos países miembros, coordinación que se basa en flexibilizar y agilizar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias o bien, en todos los casos, en ayudar a disminuir la evasión y la elusión fiscal intracomunitaria. Mucho más allá, como veremos de inmediato, no se ha podido ir y yo sinceramente creo que no se va a poder tampoco ir. Y una de las causas por las que esto es así, y creo que no se les escapa y seguramente lo conocerán, es la exigencia de unanimidad para las decisiones fiscales que se establecen en el artículo actual 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Sigo hablando del antiguo tratado porque quizá por mis orígenes
en el Tratado de Roma. Sigo teniendo en la cabeza, y me van a perdonar, los tratados del Tratado Constitutivo, pero ahora podemos hablar del 113, que era antiguo 93, donde se establecía lo que vamos a llamar, porque no se puede llamar de otra manera, derecho de veto a los Estados miembros que podían ejercitarlo en cualquiera de las decisiones que afectaban a la materia fiscal. Derecho de veto que no se les escapa. Ha tenido consecuencias clarísimas que han retrasado en muchos casos el establecimiento de medidas fiscales que afectaban a todos los Estados miembros, incluso en materia de armonización de la fiscalidad indirecta, y en muchos casos, las han paralizado totalmente. Y derecho de veto que, como ha dicho la Comisión Europea en alguna oportunidad, solo cabría superar a partir de un proceso de cooperación reforzada aplicado a esta materia, que no exigiría la unanimidad ineludible y unánime, valga la redundancia, de todos los Estados, sino simplemente el acuerdo de un tercio de los mismos en una materia donde, si así se quisiera, lograría que se produjeran mayores avances y también permitiría que los Estados que no estuvieran muy dispuestos a avanzar en mayores cotas de integración pudieran sumarse a la misma en un momento ulterior. Sin embargo, de momento nos movemos con esta unanimidad que, como digo, no ha favorecido ni mucho menos los avances en materia de armonización de la fiscalidad indirecta y mucho menos en esa materia de coordinación de la fiscalidad indirecta. Así las cosas, lo que les he querido reflejar hasta ahora es que nuestra pertenencia a un organismo supranacional, como lo es la Unión Europea, supone que a la hora de configurar cada sistema tributario estatal se tengan que tener en cuenta determinadas limitaciones que aparecen bien en los tratados constitutivos y que van a afectar fundamentalmente a la fiscalidad indirecta. No podemos establecer los impuestos que queremos, tenemos que tener en cuenta todas las limitaciones que aparecen en los artículos 113 y siguientes del tratado y que nos imponen, por ejemplo, no aplicar impuestos diferenciados a los productos nacionales, no establecer determinadas medidas que beneficien la exportación y cualquier otra medida que pudiese entorpecer el buen funcionamiento del mercado interior. Y, además de esos tratados constitutivos, la siguiente limitación la tenemos en el acervo comunitario, llamado así el conjunto de normativas, directivas fundamentalmente en materia fiscal, que se han aprobado por la Unión Europea y que al final condicionan la regulación que hacemos de nuestros impuestos, sobre todo de nuestro sistema de impuestos indirectos. No obstante, volvemos a diferenciar los dos grandes ámbitos o partes de la fiscalidad. En primer término, en el ámbito de la fiscalidad indirecta, la armonización ha supuesto que se haya avanzado, yo creo que de manera bastante notable, en lo que sería la armonización de dos tipos de figuras. Por un lado, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que permite clarificar hasta cierto punto la carga impositiva que grava los bienes y los servicios, y, por otro lado, en los impuestos especiales, también llamados accisas, que se han centrado en determinados productos con unos consumos muy significados, tabacos, energéticos, etcétera, y que en cierta medida están bastante armonizados a nivel de Comunidad Europea a través de la aplicación de esas directivas comunitarias en todos los Estados miembros. Por lo tanto, este nivel de armonización de la fiscalidad indirecta razonable, en materia del impuesto, entrando un poquito más en detalle sobre el valor añadido, se ha centrado en una bastante armonización de la base imponible, casi armonización de los tipos, porque todavía sigue habiendo tipos diferentes en los Estados miembros, no son idénticos, aunque no ha conseguido logros en la última fase de la armonización del impuesto, que sería la configuración de un sistema de gravamen en origen, perviviendo todavía un gravamen en destino que ha generado bastante fraude y que, desde luego, lo que nos hace sospechar es que no se ha avanzado todavía lo suficiente en lo que sería la integración de este impuesto. Yo creo que para ello se necesitarían mayores dosis de generosidad por parte de los Estados que, a fecha de hoy, pues parece que no se percibe exactamente esta necesidad y, por lo tanto, no parecen muy dispuestos a ceder esas cotas de soberanía que les supondría llegar a la ultimación de la armonización de esta figura. En el caso de los impuestos especiales, fundamentalmente desde el año 92, con las directivas de esa fecha, y hasta hoy sí que se han hecho esfuerzos elevados por las instancias europeas para promover cada vez su mayor armonización y han afectado, como he dicho antes, a impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas,
labores del tabaco, productos energéticos, electricidad, con una especial incidencia y cada vez más en el refuerzo de lo que sería la tributación medioambiental, que ya nos viene en cierta medida impuesta desde la Unión Europea. Este panorama, desde luego, no se repite en el marco de la fiscalidad directa, ni mucho menos, donde los avances han sido mucho más modestos porque, como les he dicho desde el principio de mi intervención, los Estados se resisten a perder las cotas de soberanía necesarias como para que se produzcan avances en una posible armonización de la fiscalidad directa. Sin embargo, tampoco se decepcionen, algo se ha hecho poco, pero alguna cosa se ha hecho, como puede ser la aprobación en su momento de la Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro, que tuvo por objeto permitir que los rendimientos en forma de pago de intereses que recibían las personas físicas que tenían residencia en otros Estados miembros se regularan por la normativa del Estado de residencia, para lo cual se diseñó un intercambio automático entre las administraciones de los Estados miembros. O también, en materia de fiscalidad que afecta a las personas físicas, también algo se ha hecho en el avance de la regulación de los trabajadores transfronterizos, que es uno de los temas de trascendencia si queremos conseguir de verdad esa construcción europea más coherente y estable. También es cierto que la Comisión últimamente está haciendo una llamada de atención a los Estados miembros y, aunque no tiene carácter vinculante, siempre hay que oír lo que nos dicen las instancias comunitarias respecto a que una posible reducción de la fiscalidad sobre el trabajo puede conllevar o puede ayudar a conseguir mayores cuotas de empleo, porque se viene observando desde las instancias comunitarias, con motivo del Objetivo Europa de 2020, de que una fiscalidad muy alta en materia de empleo, o en materia de rentas del trabajo, de fiscalidad del trabajo, conlleva altas cifras de desempleo aparejada. Y se está diciendo desde las instancias europeas a los Estados que revisen esa posición. Respecto al impuesto de sociedades, que es la otra gran vertiente, el que grava a las personas jurídicas, se han aprobado algunas directivas al respecto, sobre todo en materias que tienen que ver con la doble imposición de rentas y con los grupos de sociedades. A este respecto, citaría las directivas sobre fusiones y escisiones para evitar obstáculos a empresas establecidas en distintos Estados miembros, las que han afectado a matrices y filiales para evitar, como decía antes, la doble imposición de beneficios distribuidos entre sociedades que están en distintos Estados miembros, o directivas sobre intereses y cánones dirigidas también a eliminar las retenciones en origen que se asocian al pago de intereses y cánones entre empresas del mismo grupo. Sin embargo, falta mucho por hacer porque todavía hay numerosas distorsiones en el ámbito de la asignación de rentas de inversión y la movilidad de capital que, a mi juicio, los Estados miembros no están muy dispuestos, como decía antes, a solventar, o al menos no a solventarlas por la vía de ceder las necesarias cotas de soberanía que nos impondrían sistemas más parecidos y soluciones a partir de una política de armonización que, respecto a la fiscalidad directa, a mi juicio, ni siquiera se ha llevado a cabo. Repito, la coordinación es una versión light de la armonización, es hasta donde hemos podido llevar en un ámbito como es el de la fiscalidad directa, donde los Estados siempre se han resistido y se siguen resistiendo a ceder cuotas de soberanía. Además de estos dos procesos de armonización de la fiscalidad indirecta y coordinación hasta cierto punto de la fiscalidad directa de los Estados miembros, que como tales, y no se les escapa, suponen limitaciones a la capacidad de hacer y a la capacidad de regular los sistemas fiscales nacionales, también ha habido otras iniciativas por parte de las instancias comunitarias de otra naturaleza, pero que hasta cierto punto han, por decirlo así, han consistido en una serie de actuaciones que han limitado en cierta medida, si se puede entender así, o condicionado, mejor dicho, porque quizá limitado es decir una cosa excesiva, un poco las actuaciones de los Estados en materia de fiscalidad directa respecto a sus propias legislaciones nacionales. Tal caso sería, por ejemplo, el Código de Conducta sobre fiscalidad empresarial, que se aprobó en el ECOFIN del año 97 y que se orientó a eliminar las medidas fiscales que implicaran supuestos de competencia fiscal perjudicial.
porque si bien es cierto que no tenía principios vinculantes, sí que las recomendaciones y los principios que se establecían en ese código condicionaban en cierta medida la actuación de los Estados. Tanto es así que la aprobación de este código y la asunción por parte de los Estados miembros del mismo supuso el desmantelamiento de numerosos regímenes, muchos de ellos vinculados a las ayudas de Estado, en las que luego se entrará, siempre y cuando se consideraran que fueran perniciosos un poco para el derecho de la competencia. En la misma línea, en 2002 se crea un foro conjunto de precios de transferencia que se destina a estudiar y proponer vías de solución para evitar los problemas de doble imposición en operaciones transfronterizas intragrupo y también a detectar las vías de evasión a partir de la utilización de este tipo de precios internos, lo cual, con sus recomendaciones y sus propuestas, también ha supuesto el replanteamiento en los Estados miembros de ciertas medidas que se han tomado a los efectos de la fiscalidad directa. En la misma medida, cabe entender, o en la misma línea, lo que ha supuesto la aprobación en 2011 de la Directiva de Asistencia Mutua e Intercambio de Información, que no solamente afecta a los impuestos indirectos, sino también a los directos. ¿Por qué? Porque el normar estas cuestiones de la cooperación administrativa hace que los Estados se retengan muchas veces al tomar determinadas decisiones fiscales que vamos a entender que no son las más adecuadas. Entre estas otras actuaciones de las instancias comunitarias que se han llevado a cabo y que han supuesto un cierto límite a la actuación de los Estados miembros en materia fiscal, me gustaría mencionar, y además hacerlo expresamente incidiendo en su importancia, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, sobre todo, las sentencias recaídas acerca de infracciones de las libertades del Tratado. En este sentido, las barreras fiscales a la realización de actividades transfronterizas, todos sabemos que han sido objeto de numerosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia, que en la medida que a mí me interesa y que lo quiero destacar como una limitación, han supuesto para muchos Estados la obligación de modificar sus propias legislaciones fiscales en un proceso que se ha venido denominando casi de armonización indirecta y que a la postre supone altísimas dosis de limitación al poder tributario estatal que en no pocas ocasiones ha instado la propia Comisión Europea. No hace falta resaltar las consecuencias que han tenido en numerosas ocasiones para los Estados de sentencias desfavorables en la medida que pueden exigir reintegros de cantidades muy elevadas a los contribuyentes, por lo cual los Estados miembros van a ser los primeros interesados en evitar que ello ocurra. Seguro que con esto se va a incidir en el logro de una mayor coordinación de la fiscalidad directa, contribuyendo en una medida importante a superar la parálisis que supone, como antes les decía, la existencia del derecho veto o la regla de unanimidad en las decisiones en materia fiscal. Llegados a este punto, y una vez que hemos clarificado, o por lo menos así lo he intentado, las limitaciones que tienen los Estados miembros, que les pueden venir desde el proceso de armonización de la fiscalidad indirecta, el de la coordinación de la directa y a través de otro tipo de actuaciones que se llevan a cabo por las instancias comunitarias y que al final lo que están suponiendo es atarles en su libertad de acción, en sus políticas fiscales, me faltaría, y aquí enlazo con lo que sería el contenido de estas jornadas, hablar de un poderoso instrumento que los tratados constitutivos ponen en manos de las instancias comunitarias como mecanismo de control, en muchos casos, de las políticas fiscales de los Estados miembros. Me estoy refiriendo a las ayudas de Estado que se regulan en los artículos 107 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en gran medida a veces suponen una limitación clarísima a la actividad legislativa de los Estados miembros al prohibir expresamente utilizar determinadas ayudas de Estado si las mismas falsean gravemente la competencia o impiden que prevalezca el principio de igualdad de condiciones en el mercado interior. No voy a entrar en esta materia o no lo voy a hacer de lleno porque será objeto de la conferencia del siguiente ponente, pero sí me gustaría añadir en esta ponencia que las ayudas de Estado a las que se refieren los tratados que pueden revestir, y ya lo saben, la forma de medidas fiscales y que generalmente van a tener incidencia en el marco de la fiscalidad directa, constituyen medidas tributarias a las que los Estados pueden verse obligados o abocados a renunciar si resultan incompatibles con los mandatos del derecho europeo.
A tal efecto, en la legislación comunitaria se consideran ayudas de Estado, entre otras, desde un punto de vista fiscal, distintas formas de intervención gubernamental, como son las subvenciones, los tipos de intereses reducidos, las exenciones fiscales, las ayudas en forma de participaciones de capital estatal o préstamos a bajo interés, las moratorias fiscales, los sistemas de amortización acelerada, la constitución de reservas exentas de impuestos y otras figuras, porque desde luego lo que les acabo de hacer nunca va a ser una enumeración taxativa. Dicho de otra forma, los Estados miembros pueden verse obligados a renunciar a utilizar su sistema tributario y, muy en particular, a usar determinadas medidas que afectan a la imposición directa como herramientas para lograr distintos fines de política económica, si con este tipo de medidas se distorsiona la libre competencia que propugna el buen funcionamiento del mercado interior, entendiéndose en este supuesto que se trata de una ayuda de Estado incompatible con el Tratado de la Unión. El control de este tipo de ayudas, como es sabido, le compete a la Comisión, que va a examinar la compatibilidad de las ayudas que se utilizan en el ámbito de la fiscalidad directa en cada caso, no tanto en función de su forma, sino de sus efectos. Así, si la Comisión en un momento dado considera que una ayuda concreta es incompatible con el mercado común, puede exigir al Estado miembro su modificación o incluso su supresión, ya que en otro caso no, por haber devenido ilegal conforme a la normativa del derecho comunitario. Además, en el caso de que las ayudas se hubieran hecho efectivas sin haber sido sometidas al régimen de autorización previo de la Comisión, situación más que habitual, dicho sea de paso, en muchas de las ayudas fiscales, normalmente se suele imponer la obligación a los beneficiarios de las mismas de devolverlas al Estado miembro en cuestión, lo que, como es sabido, se torna en un foco de problemas muy importantes que además se alargan en el tiempo desde el momento en que la prescripción para la recuperación de ayudas ilegales a nivel de la Unión Europea es de 10 años, que no coincide además con la legislación interna, como ocurre en nuestro caso, que tiene un plazo de devolución de ingresos muchísimo más corto. La calificación de cada una de las ayudas y su consideración como ayudas de Estado permitidas o prohibidas por la legislación europea, como es sabido, ha sido un foco de conflictos constantes entre la Unión Europea y los Estados miembros. Y es que en muchas oportunidades, al menos a mi juicio, no es fácil entender desde Bruselas la realidad de los mercados domésticos, dificultad que se ha puesto de manifiesto a través de la política de control que la Comisión Europea ha realizado desde las distintas ayudas de Estado. En concreto, y en lo que respecta a nuestro caso, el caso de España, como iremos viendo a lo largo de las jornadas, hemos conocido importantísimas controversias a este respecto, cuyo resultado ha sido que la Comisión ha declarado que resultan ilegales determinadas ayudas fiscales. Entre ellas, citaría, por ejemplo, los beneficios fiscales que en su momento se aprobaron por las diputaciones forales del País Vasco y Navarra en forma de exención, reducción o deducción para la creación de nuevas empresas, determinadas ayudas a la exportación que tenían forma de ayudas a las actividades de exportación o a la implantación de empresas en el extranjero, que se acabaron eliminando del ordenamiento español por considerarse ilegales, o algunas relativas a la amortización del Fondo de Comercio Financiero, que han devenido ilegales por considerarse selectivas y perjudiciales para la libre competencia, lo que ha afectado sin duda a la internacionalización de la empresa española. Ni que decir tiene que entre estos supuestos o a estos supuestos se une el actual problema generado por el hecho de que la Comisión Europea haya declarado incompatibles con el derecho comunitario las ayudas que proporcionó el Estado a los inversores navieros entre el año 2002 y 2011, que se vehicularon a través de lo que se denominó tax lease, que en opinión de la Comisión, que lo investiga como consecuencia de la denuncia de otros Estados miembros, dado que en su momento España no cumplió con su deber de elevar la correspondiente consulta en tiempo y forma, como decíamos antes que era habitual en las ayudas fiscales. En opinión de la Comisión, como digo, distorsiona la competencia y constituye una ayuda de Estado ilegal, razón por la cual los inversores se ven o se van a ver abocados a devolverlas parcialmente. Esta devolución parcial se fundamenta en que, habida cuenta de la similitud de esta figura con el famoso tax lease francés del año 2006, sobre cuya ilegalidad ya se pronunció la Comisión, en opinión de este órgano comunitario, los españoles podían haber sospechado cuál iba a ser el resultado de la investigación de la Comisión sin necesidad de esperar a que se abriera un procedimiento de investigación en el 2011. Claro que, a mi juicio, si tan claro resultaba
el asunto, siempre cabría preguntarle a la Comisión por qué han esperado 6 años en abrir el correspondiente expediente. Con independencia de cuáles fueran las razones del retraso, no puede negarse, al menos a mi juicio, que la inactividad de la Comisión ha potenciado la sensación de que tales ayudas eran lícitas, lo que obviamente ha generado la atracción de más inversores que son, curiosamente, los que se van a ver abocados a devolver, entre comillas, esos beneficios fiscales disfrutados. Llegados a este punto, en contra de la decisión de la Comisión, y me van a perdonar, porque como yo no voy a hablar del tema, pues al menos algo, por lo menos unas pinceladas de mi opinión sí que les quería dar, que determina, como digo, la ilegalidad del tax lease español, siempre cabría defender que no existió ningún condicionamiento para que los inversores residentes en cualquier otro Estado miembro formaran parte de las agrupaciones de interés económico que vehiculaban el tax lease y que, siendo así, pues no cabría hablar de una distorsión de la competencia que resulta imprescindible para hablar de una ayuda de Estado ilegal. A ello yo añadiría que este tipo de sistemas fiscales ventajosos también se reconocen a grupos de inversores que financian la construcción de buques en otros países de la Unión Europea, por lo cual ahí se me rompe un poco la necesidad de ese carácter sectorial a la ayuda concedida y con ello le haría incumplir otro de los requisitos típicos que, como les comentará mi compañera, en la siguiente ponencia resultan exigibles para determinar su ilegalidad. Asimismo, y respecto a la devolución parcial de las ayudas, cabe acudir a los mismos argumentos de confianza legítima y de seguridad jurídica que en su momento, en diciembre de 2006, determinaron la consideración por parte de la Comisión del tax lease francés ilegal, pero con ello no deparó de esta decisión la devolución de las ventajas fiscales obtenidas para los inversores. A mi juicio existe una clarísima identidad de razón con el caso español que ahora se dirime, lo que en nuestra opinión también debería conllevar el mismo resultado que evitaría la devolución de las ayudas, solventando uno de los mayores problemas a los que se está enfrentando en este caso el Estado español a raíz de la decisión de la Comisión. En todo caso, y si hubiera que restituir las ayudas fiscales, falta aún por determinar el importe que debe ser objeto de devolución y si todas las ventajas fiscales que componían el tax lease tienen que ser tratadas de igual forma, lo que hasta la fecha, al menos que yo conozca, pues todavía no se ha concretado por la Comisión y está siendo objeto de discusión entre la Hacienda española y la Comisión Europea. No es impensable, además, que el Estado acuda a figuras como la compensación, dado que se acaban de aprobar nuevas ayudas al sector naval que podrían dar lugar a que los inversores que tuvieran que devolver esas ayudas pues evitasen hacer grandes desembolsos. Y me gustaría destacarles, me imagino que será un tema en el que se entren en las jornadas, que nos queda esa figura de la responsabilidad patrimonial, que si yo fuera inversor naval y tuviera que devolver las ayudas, precisamente por haber sido ayudas con un plazo clarísimo de la Hacienda española, pues yo acudiría a esta figura que nos iba a resolver en este caso, aunque fuese tarde, mal y nunca, el problema que se les va a generar a los inversores. Y esto sin olvidar que la prescripción, como antes les señalaba, aunque en el derecho europeo es de 10 años, en el derecho español por devolución de ingresos es de 4, lo que hace que ya hoy por hoy solamente se puedan exigir los años 2009 a 2011 y que si andamos un poco vivos, si lo recurrimos convenientemente y el Tribunal de Justicia se retrasa un poco, pues a lo mejor resulta que cuando esto se solucione todo está prescrito y simplemente la devolución deviene imposible, que todo puede ser. Bien, para concluir, y espero no haberles cansado mucho, no he mirado el reloj y eso que lo pedí expresamente, me vais a perdonar. Me gustaría decir que, aunque la discrepancia entre los Estados miembros y la Unión Europea es patente, creo que a pesar de todo la Unión Europea se torna ahora más necesaria que nunca. Precisamente por esta opinión, sería recomendable un esfuerzo mutuo donde los intentos de supremacía recíproca entre la Unión Europea y los Estados se canalizaran hacia vías de solución y acuerdo al servicio de la justicia y del bienestar de todos, ¿no? De esta forma, el gran reto que deben afrontar las instancias comunitarias en el tratamiento que realizan de las ayudas de Estado y que en cierta medida se impone, vuelvo donde empecé, a veces como límite a la libertad de los Estados a regular su fiscalidad directa, y más en concreto, en el caso de las ayudas de carácter fiscal,
Ese reto, como digo, tiene que ser adentrarse en un diálogo abierto y flexible en el que, más allá de las limitaciones que imponen en el ejercicio de su potestad tributaria la consecución de las libertades defendidas en el Tratado de la Unión, se evalúen adecuadamente también las realidades particulares a las que se enfrenta cada uno de los Estados miembros. Si somos capaces de conseguirlo en materia de fiscalidad, y a mí no me cabe ninguna duda, la consecuencia última será un claro refuerzo de la Unión Europea. Muchas gracias a todos por su atención.